Gracias, le quiero dar muchas gracias. Gracias, Dios me le pastor. bendiga, amén. Gracias, pastor. ¿Sabe, hermano, por qué estoy aquí? Dirá usted, bueno, porque el pastor se puede tomar asiento, hermano. Dios me les bendiga. Usted se preguntará por qué el pastor se subió al púlpito. Vamos a predicar los dos. Ya. No sería mala la idea, ¿verdad, hermanos? Hace algunos añitos atrás el Señor nos permitió encontrarnos, a mí y a César, en algún momento de nuestra historia, y el Señor nos permitió llegar a ser buenos amigos. Bueno, el Señor ha hecho grandes cosas. Hermano, quiero hacerle una pregunta, solamente por eso estoy aquí, y quiero hacer una observación. La semana pasada usted usó a Mateo 12 del 9 en adelante en su predicación. Me llamó la atención porque estando en California, mirando su mensaje, estaba recordando lo que usted estaba predicando, y hay tanto valor en lo que dijo, hay tanto mensaje en lo que dijo, porque yo estaba observando, mientras yo hablaba con algunas personas que me rodeaban, estaba meditando sobre en dónde ponemos nuestros valores. Y sabe, hermano, al estar platicando con algunas personas, me doy cuenta que a veces nuestros valores están en cosas que no tienen en realidad ningún valor. Y me gustó mucho la idea de pensar o llevar nuestro pensamiento a entender que los cambios son necesarios. ¿Qué piensa usted, hermano? Especialmente cuando uno acepta a Cristo, el cambio de aceptar a Cristo y dejar la vida pasada atrás es el cambio más especial. Sí, porque sabe, yo estaba mirando en el rostro de las personas, y cuando nosotros hacíamos alguna observación sobre alguna manera de algunos cambios de rutinas, de la monotonía y de caer y de estar en este bache de miseria, estábamos hablando con algunas personas y curiosamente las personas estaban dudosas de qué ocurriría después del cambio. Imagínese usted, personas que están habituadas a ciertos pecados y saber que sus valores estaban puestos en ciertas cosas que en realidad no tenían ningún valor. Eso me impactó mucho. Pastor, redondee más eso, por favor. A veces perdemos el sentido y siento que la cultura, nuestra sociedad nos da presión para caminar de la misma manera. Yo siento que aunque seamos cristianos y tengamos la fe en Cristo, afuera, en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, nos da la misma presión. Por ejemplo, usted llega a una glorieta, llega al lugar de enfrente, y si usted no se mueve durante 3-4 minutos, la presión del tráfico lo empuja a que usted haga una decisión. Si su enfoque está en las cosas rápidas o en las que usted puede ver, palpar, sentir, la decisión que va a tomar va a ser de acuerdo a las cosas que usted pueda hacer, a las que usted les dé valor. Si su enfoque está en ser seguro, tomar la decisión correcta, o si su decisión de su vida es estar en Cristo, entonces todas las decisiones que usted tome van a ser de acuerdo a la fe que usted tiene en el Señor. Gracias, pastor. También me daba cuenta que usted mencionaba el hombre de la mano seca. Un hombre que estaba, tal vez, no sé, que en algún momento yo llegué a pensar que el hombre estaba viviendo de aquella dificultad que él tenía, imposibilitado, pero usó esa herramienta para que la gente sintiera lástima por él. Y probablemente a correr de los años, porque duró mucho tiempo ahí sentado, tal vez años, solo Dios sabe, ¿verdad? Años ahí con la mano seca, y el Señor llega y el Señor lo sana. O sea, así de pronto Cristo nos llama a cambios, hermano. Háblenos un poquito sobre eso. Lo más impactante de ese pedacito de la persona con la mano seca es: ¿quién estaba más inválido? ¿La persona con la mano seca o los judíos que no podían hacer nada por los él? Religiosos? Ajá. Con las leyes, con las reglas, con las leyes ceremoniales, no podían hacer nada por aquella persona, ni sus propios corazones podían cambiar. Eso es lo más impactante. Trayéndolo a nuestras vidas personales, pastor, quería solamente hacer este énfasis. Muchas de las veces, ¿se acuerda cuando usted y yo venimos a Cristo? Estábamos viciados de aquellas cosas que valorábamos supuestamente, y de repente valorábamos cosas que no tenían sentido. Sí. Y cuando Cristo nos abre los ojos, qué bello cuando vemos al otro lado y decimos: wow, al otro lado hay una fuente donde me puedo saciar sin tener que vivir en la miseria.
Me puedo saciar ahora sin tener que vivir en esta monotonía. Me puedo saciar sin que yo caiga en ese bache de problemas. Me puedo saciar con tan solo ser sincero y entender que debe de existir un cambio de mi propia estructura, la cual yo fui enseñado, o tal vez el mundo me enseñó. ¿Qué piensa de eso? Es exactamente así. El problema es que no podemos ver más allá, como usted lo mencionó al principio. Vemos lo único que palpamos, que sentimos, que valoramos enfrente de nosotros, lo que brilla, lo que nos pesa en el bolsillo. Pero cuando eso desvanece, ya la felicidad se va de la misma manera. De ahí en más, poner la fe en Cristo es lo que nos da la felicidad eterna. Gracias, pastor. Me recuerda sus palabras porque mi esposa le decía a una persona, la persona le decía, si hay un cambio en mi casa, ¿qué me tengo que llevar conmigo? Mi esposa decía, nada, porque no tienes nada de valor. En otras palabras, tienes una casa tan grande y todo lo que vives, en lo que vives y en lo que estás, no tiene un solo valor. En otras palabras, viviste 40 años aquí, pero vas a salir con una sola bolsita con 5 garras de esta propiedad. Y cuando la estabas pagando es tu propia casa y nunca gozaste realmente de ese hogar. Así es. Pastor, ¿de qué nos va a predicar hoy? Hoy vamos a predicar de las lecciones que nos da Simeón en el templo. Amén. Gracias, pastor. Gracias, por hermano, su tiempo gracias, y gracias hermano. por Gracias, atender hermano. nuestro púlpito. Dios me le bendiga. Igualmente, gracias, hermano. Hermanos, es un privilegio, un placer estar aquí de nuevo. Gracias, hermano, me hizo sudar un poquito. Dije, estoy en la silla caliente. Es un placer estar aquí de nuevo. Sin embargo, siempre hay nervios después de estar tanto tiempo fuera del púlpito, no predicar, trabajar tras las cortinas por atrás en el servicio en inglés, en español, correr cosas que se mantengan bien. Es un poquito, da un poquito de nervios al poder entrar. Y yo sé que en el seminario nos dicen que tengamos que caminar hacia adelante con seguridad en lo que vamos a decir, en lo que vamos a predicar, porque ya lo hemos estudiado. Y sí, sin embargo, hermanos, les tengo que confesar que vi partes del video de la semana pasada. Hermanos, tengo un acento en español. He hablado tanto inglés que se me nota que ya no hablo tanto español. Hay palabras que se me escapan y me estaba dando vergüenza a mí mismo, hermano. Me disculpan si no encuentro las palabras o si las digo medias mochas. Trataré de hacer lo mejor posible. Hermanos, este día yo quiero llevarlos al libro de Lucas capítulo 2, del versículo 25 al 35, pero yo voy a leer del 21 al 35 para dar un poquito de contexto. Este mensaje se llama Lecciones de Simeón y un mensaje que me ha impactado a mí para ver las lecciones en las que tenemos que mantener, y concuerda con el mensaje de la semana pasada, para tenerlas frescas en la mente y cómo mantener nuestra fe en el Señor, cómo caminar hacia adelante en nuestra fe y seguir hablando de Jesús, teniendo en mente que no todos van a recibir este mensaje, sin embargo lo necesitan para poder sobrevivir, para poder salir adelante y hacer ese cambio necesario para la salvación. Es en Lucas capítulo 2, del versículo 21 al 35. Es lo que voy a leer el día de hoy. Capítulo 2, versículo 21 dice: Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidar al niño, llamaron su nombre Jesús, nombre que le fue puesto por el ángel antes de que él fuese concebido en el vientre. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Así como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abre la matriz será llamado santo al Señor. Y para dar la ofrenda conforme a lo dicho en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. He aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. A él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora soberano Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque mis ojos han visto tu salvación que has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación de las naciones y gloria de tu pueblo Israel.
Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decían de él. Y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Vamos a orar. Señor y Padre bendito, te doy muchas gracias en esta hermosa tarde, Señor. Una tarde calurosa, una tarde llena de bendiciones, Padre bendito. Señor, me acerco a ti para que tú seas el que traiga este mensaje, Señor. Señor, mi carne y mi pecado, hazlo a un lado, Padre bendito. Que seas tú el que transmita las palabras el día de hoy. Que seas tú el que sea glorificado. Que seas tú el que sea exaltado, Padre eterno. Y te pido, Señor, que nos mandes llenos de tu palabra, Señor, y que la apliquemos a nuestras vidas para caminar junto a ti, mano a mano. Te pido todo esto, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, a mis casi 40 años he aprendido muchas lecciones. Hay lecciones que he vivido en la vida que no me las enseñaron, yo las vi. Yo observé a ciertas personas haciendo cosas que me han enseñado a cómo vivir la vida un poquito más fácil. Lecciones que personas me han dicho en la vida que me han ayudado en mi trabajo, en mi vida, en mi hogar, con mis hijos. Lecciones de mi padre que me han dado consejos, que me han ayudado a sobrevivir un poquito mejor. Y este mensaje del día de hoy son acciones de Simeón, que dijo, lleno del Espíritu Santo, que fue tan importante que llegó a ser escrito por Lucas, un médico que estaba escribiendo las cosas necesarias para poder demostrar el mensaje, las buenas nuevas de Jesús. Un gentil que tuvo la dicha y el privilegio de caminar con uno de los apóstoles y escribir uno de los evangelios más importantes de nuestra historia como humanidad. Ahora, Simeón y sus acciones cayeron en la Biblia y llegaron a ser escritos. ¿Por qué tan importantes son las lecciones que nos puede dar a nosotros? Las lecciones que yo he vivido, yo me acuerdo de ciertas que uso, de vez en cuando las aplico en mi vida. Hace unos días atrás estábamos hablando con una de mis hermanas y me preguntaba de la vida del matrimonio y cómo era. Y hablábamos de cómo era un equipo y cada quien tenía que tomar su parte y hacer lo que el Señor le indicó hacer en ese matrimonio. Otras de las cosas que he vivido es, una vez llegué a mi trabajo, un señor me regañó, pero lo tomé en serio y me ha ayudado. Llegué al trabajo y yo con las manos en la bolsa, y lo primero que me dijo es, sácate las manos de la bolsa para que estés listo para trabajar. Lecciones que me ayudan y me han ayudado a caminar hacia adelante. Otras de las cosas que he vivido que no se me olvidan es que me han dicho, o he vivido y me han dicho, es no frenar en una curva. No, si van recio en una curva, no le den recio a los frenos porque se pueden salir de la carretera. Lo he vivido y lo he visto. Las lecciones de la vida son muy importantes y esta de Simeón para nosotros es muy importante como creyentes y para los que no creen en Jesús. Simeón, un varón que llegó a ser llamado justo y piadoso. Hermanos, parece ser que es una contradicción el que esta persona sea llamado justo, porque en Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aun uno. Sin embargo, Simeón llega a ser llamado justo y piadoso por la misma escritura. Dice en el versículo 25, he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso, esperaba la consolación de Israel y el Espíritu Santo estaba sobre él. Las palabras en griego de justo y piadoso aquí en este versículo es dikaios. Dikaios es justo. Quiere decir que él mantenía los mandamientos de Dios. Una persona virtuosa, honesta, decente, íntegra, que lo conocían como eso. Si él llegaba al templo, sabían quién era Simeón por cómo era de justo y honesto. ¿Tienen en mente a alguien? Yo tengo a alguien en mente que puede llegar a tener esta clasificación de honesta, justa. Personas que no creen en Cristo que pueden tener esta clasificación, que son honestas, que son virtuosas, que son decentes. Pero hay algo más allá.
Alguien que es piadoso es eulabes, que es cuidadoso o reverenciando a Dios, religioso. Esto transmite la idea de ser cuidadoso en observar las leyes del Señor, de mantenerse siempre en la palabra, de estar constante en observar todas las leyes del Señor. Esa es una persona justa y piadosa. Es lo que menciona que era Simeón en aquel entonces. Y eso eso abre la plataforma para que aquella persona pueda ser llena del Espíritu Santo para llevarlo a aquel lugar. Nos tenemos que acordar que hasta el momento en que Simeón había llegado al templo para alabar a Jesús, 400 años atrás había habido un silencio. Esta persona, a pesar de todo el silencio que había existido en toda su vida de él y otros 300 años atrás, quién sabe cuántos años tenía Simeón, esperaba la promesa del Señor y se mantenía piadosa, se mantenía justa, se mantenía honesta, honrada, a pesar de que había un silencio grande, 400 años, y él esperaba la consolación de Israel. Vamos, eso nos dice mucho a nosotros como cristianos. A veces nos adelantamos a lo que el Señor quiere para nuestras vidas y pisoteamos sus planes, llevando a cabo lo que nosotros queremos hacer antes de que Él nos diga y nos indique qué es lo que debemos de hacer. No esperamos 3 semanas, 4 años, una década y hacemos lo que pensamos que es mejor para nosotros. Esta persona, Simeón, toda su vida, y él esperaba en la promesa del Señor que él no iba a ver la muerte hasta que viera el Cristo, la consolación de Israel. Y la consolación de Israel, es una profecía en Isaías 40 del versículo 1 al 2 donde dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, dice su Dios. Hablen al corazón de Jerusalén y proclamen que su condena ha terminado y su iniquidad ha sido perdonada. Que de la mano del Señor ya ha recibido el doble por todos sus pecados. Hermanos, esto nos habla mucho a nosotros como cristianos. Ahora tenemos la palabra. Simeón no tenía el Nuevo Testamento para indicarle cómo debería de actuar lleno del Espíritu Santo. Él lo hacía conforme a las leyes mosaicas. Ahora nosotros, en el libro de Gálatas, capítulo 5, del 22 al 25, nos menciona cómo deberemos de actuar como cristianos, piadosos. Y ser piadosos no ha sido eliminado de nuestra conducta como cristianos. Tenemos que demostrarlo de la misma manera. En Gálatas 5, 22 al 25 dice: mas el fruto del Espíritu es caridad, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con los afectos y concupiscencias. Si vivimos en el Espíritu, andemos también en el Espíritu. Trabajando en una tienda, hermanos, a veces me toca ver cosas y actitudes de personas, especialmente en estos días de la pandemia, de que nos tenemos que poner una máscara. Hay personas que no creen, hay personas que se niegan a ponerse una mascarilla y a andar en público. Cristianos o no, me ha tocado ver la actitud de cómo se dejan llevar por sus preferencias personales, y la mansedumbre y la templanza y la benignidad y la bondad, todas esas cosas por la ventana, las avientan por la ventana, por tal de cumplir los deseos que están en sus corazones. Es nuestro deber voltear a ver cómo, porque hacemos las cosas que Simeón había hecho, que era justo y piadoso, sino que por Cristo somos llenos del Espíritu Santo, y ahora, si creemos en Jesús y lo tenemos en nuestros corazones, es nuestro deber actuar y enseñar frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, mansedumbre, templanza. Es nuestro deber, a pesar de que haya un silencio
en las acciones del Señor. No quiere decir que su venida se va a tardar o no va a suceder, sino que tenemos que mantenernos en su palabra a todo momento. Ahora, si podemos ser guiados como Simeón, llenos del Espíritu Santo, podemos llegar a ver ese gozo, esa salvación del Señor. Dice en el versículo 26, a él le había sido revelado por el Espíritu Santo que no veía la muerte, que no vería la muerte, antes de que viera al Cristo del Señor. Movido por el Espíritu, entró en el templo, y cuando los padres trajeron al niño Jesús para hacer con él conforme a la costumbre de la ley, Simeón le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo. Esto es una profecía, hermanos, de que Simeón llegara al templo para ver que Jesús estaba ahí, que el Cristo había llegado, que había sido revelado. En Malaquías 3:1 dice, he aquí yo envío a mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y luego repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Malaquías 3:1. Simeón estaba cumpliendo una profecía que él llegaría hasta aquel lugar, movido por el Espíritu Santo, para ver la salvación. Cuando Simeón llega al templo para ver la consolación, para ver la salvación, imagino que se esperaba ver algún movimiento, pero no. Movido por el Espíritu Santo, llega a ver a un bebé. Y todos tenemos una clase de noción de cómo es la salvación, o cómo es Dios, o cómo es ser salvo. Yo tuve una noción de cómo era tener una relación con Dios. Todos tenemos una clase de noción. Los que no conocen a Cristo, cuando yo no conocía a Cristo, yo tenía una noción de cómo era tener una relación con Él. El hacer acciones o hacer movimientos o hacer sacrificios, ser bueno con las personas, todo se valía sobre lo que yo hacía. O tener alguna estatua, algún monumento, algo que representara un Dios que yo no conocía hasta ese momento. Sin embargo, llega a ver a un bebé, una persona. La salvación no es algo que uno hace, sino que es una persona, un individuo. A lo que tiene, o no es lo que usted puede hacer por alguien más, sino la relación que usted tiene con Jesús. Juan 17:3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. En 1 de Juan 2:23 dice, todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Y la salvación es conocer a Dios a través de Cristo Jesús. Y Simeón, siendo guiado por el Espíritu Santo, llegó a verlo en aquel momento, levantando a Cristo en sus brazos, dijo un cántico con ese gozo y tener la alegría de estar en el Señor. Yo soy criticado a veces en el trabajo por cómo me porto, a veces como hablamos siempre tengo una conversación con alguien desconocido, llegamos y redondeamos nuestra conversación, de alguna manera llega a ser de Jesús, de alguna manera, especialmente en estos días me preguntan si tenemos servicios, qué estamos haciendo, cómo le hacemos, estamos perdiendo miembros o lo que sea. A unos que me han amenazado de si ponemos la ordenanza de ponerse mascarillas, no van a venir a la iglesia. Y eso todo tiene que ver con la relación que tiene esa persona y Jesús, no conmigo. Yo soy un humano, cometo errores, y si los he cometido, 1000 disculpas. Sin embargo, la relación que la persona tiene con Jesús, eso es lo que los trae a la iglesia, no yo. No lo que yo digo, lo que yo hago. Pero el gozo que sintió Simeón en aquel momento es el mismo gozo que siento ahora yo porque conozco a Jesús. Y ese gozo es proveído por el Espíritu Santo como fue proveído para Simeón en aquel momento. ¿Saben por qué sintió aquel gozo Simeón? Porque sabía que en sus manos tenía la salvación
y la consolación de toda la humanidad, de todo aquel que está enfermo, de los tristes, de los encadenados, de los que son perseguidos, de los que no tienen esperanza, de los que fueron damnificados por cosas de sus pasados. Todas aquellas personas que están encadenadas en aquellos dolores, había llegado la consolación a Israel, luz para todo el mundo. Por eso sentí ese gozo. Y ese mismo gozo que sentía Simeón es el mismo gozo que siento yo al compartir a Jesús, que me ha dado la esperanza y el gozo sentir que soy liberado de aquellos dolores que me tenían ultrajado y encadenado en mi pasado. De la misma manera, de los que muchos no conocen y están dañados, es la misma manera en la que yo estaba. Y el gozo que siento ahora no se puede explicar. Y los que no conocen en 2 de Corintios 2:14, los que no conocen a Cristo no saben, y para ellos es una locura lo que nosotros hacemos. O el escuchar música cristiana, o el sentir ese gozo en la mañana al leer la Biblia. Pero porque no lo conocen, no saben ese gozo, y por eso lo comparto yo. Para que ellos sientan lo que no puedo explicar, al menos que ellos lo tengan dentro igual. Y en lo que él hacía, al bebé que él mantenía en sus brazos, ese gozo es el que debería de venir para todas las naciones. Sí. El gozo que sentía Simeón, la gente se maravillaría. Dice la palabra de Dios en el versículo 33. Su padre y su madre se maravillaban de las cosas que decían de él, que decían de Jesús. Las personas ahora se maravillan de la vida en que yo llevaba antes y ver no solo el comportamiento, porque no tengo la excepción, también soy humano y cometo errores. Me molesto cuando voy manejando y se me meten enfrente. O cuando alguien no se apura en una glorieta, de la misma manera, mi carne a veces quiere que la gente se apure, pues tengo que llegar a algún lugar. Si se me muere la batería de la troca en la mañana y no prende y voy tarde al trabajo, a veces me frustro, soy humano, cometo errores. Sin embargo, se maravillan del cambio que ha habido en mi vida, de cómo hablo, cómo me porto en ciertos aspectos, de cómo hablo de Jesús, cómo predico, cómo toco puertas, cómo les hablo de la salvación. Se maravillan de Jesús en mi vida. Ahora, esa consolación yo se la quisiera compartir a las personas para que ellos conozcan y se maravillen de la misma manera del Jesús que yo tengo en mi corazón. Y ese gozo lo tenemos que compartir con amor, a pesar de cómo duela. Y este mensaje no es para todos. Este mensaje para muchos es contradecir de la forma en la que viven. Versículo 34 dice: y Simeón los bendijo y dijo a María su madre: he aquí, es puesto para caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, para que sean descubiertos los pensamientos de muchos corazones, y una espada traspasará tu misma alma. Hablándole a María. Decía María porque ella es la que iba a estar parada en el pie de la cruz viendo a su hijo morir, a su hijo en su carne. Y ella iba a sentir ese sufrimiento de ver a un hijo ultrajado, una de las torturas más horribles que se puede ver en la historia. Iba a estar parada al pie de la cruz viendo a su hijo desangrarse y perder la vida lentamente. No que su sufrimiento iba a tener un rol en la salvación de las personas o en la salvación de ella misma, sino que Simeón le estaba dando una profecía del sufrimiento que ella iba a sentir al ver a Cristo en la cruz. Y era un sufrimiento eterno. O sea, hay historiadores como Josefo que decía que él mismo había ido a suplicar por amigos que habían sido crucificados por hechos que habían hecho,
Pero al verlos estar en aquel sufrimiento, él iba e imploraba por las vidas de sus amigos, a 3 personas. En uno de sus libros hablaba de que a 3 de ellos pudo suplicar y hablar por quién era él, ayudarles a bajar de aquella cruz. Uno de ellos, 2 de ellos sobrevivió y uno de ellos murió por tan severo que era aquel sufrimiento de estar en la cruz. O sea, el estar en la cruz, un sufrimiento lento, era una tortura hasta llegar a la muerte. Podían durar 1 día, 2 días, 3 días, 1 semana, hasta el día en que se sofocaban por el no poder respirar y no se podían sostener cuando estaban crucificados en la cruz. Más aparte, muchos de ellos eran lacerados, eran golpeados y sangrados, por eso usaban la lanza en el costado para que se desangraran y así pudieran fallecer un poquito más rápido. No era una muerte súbita, sino un poquito más rápida que 1 semana o 3 días. Y al ver esa súplica, al ver ese sufrimiento, Josefo llegaba, iba y pedía por sus amigos para que los bajaran y dejaran de estar sufriendo tan severamente en la cruz. Ese era el sufrimiento que María iba a ver al estar en los pies de la cruz, viendo a su hijo sufrir. Y este mensaje no es aceptable para muchos, porque yo me he encontrado que muchos no piensan que han hecho algo mal en su vida, que no tienen por qué arrepentirse, han sido buenos la mayoría de sus vidas, se autodominan como justos y se excluyen de tener la necesidad de un Salvador porque no hay nada que salvarse. Porque hay unos que este mensaje piensan que este mensaje no es exclusivo porque hay muchos caminos para llegar al mismo lugar. Y los que estamos aquí o los que hemos estudiado un poquito la palabra, o los que nos gusta compartir, vemos de ciertas maneras cómo contestar estas preguntas de decir que yo no necesito una salvación porque no he cometido errores que me lleven a un infierno, o existen muchos caminos, o hay unos que no creen en Dios. Y al no creer en Dios no los excluye de una justificación. Y es más, el no creer en Dios, puede que haya un sufrimiento más severo para los que no creen en Dios. Un sufrimiento moral más severo. Porque imagínense todas las personas que han sufrido alguna clase de violación o que han sido golpeados o que han sido maltratados en su vida de niños y nadie se dio cuenta. O si alguna persona le robó un dinero y nadie se dio cuenta. Si no creen en Dios, si no creen en alguien donde va a haber una justificación, un arreglo de cuentas, todo ese sufrimiento que sucedió para una víctima nunca va a ser justificado. Si no existe un Dios, no va a haber justificación por todos aquellos asesinatos de los que nadie ha descubierto, por todas aquellas víctimas de los nazis, por ejemplo, por todas aquellas personas que murieron y que no encontraron a los guardias que los metieron a los cuartos de gas. Nunca va a haber justificación y ajuste de cuentas por aquellas personas. Es un sufrimiento y una consolación que no existiría si no existiera Dios. Por aquellas personas que no creen en Dios, si algo llega a suceder donde nadie se da cuenta y la ley no puede hacer nada por ello, no va a haber consolación grande, lo suficientemente grande para consolar a aquella persona. Más vale que exista un Dios. Más vale que haya un ajuste de cuentas. Más vale que haya una paga por los pecados, especialmente por los que no hemos visto y los que no se han llegado o no se han llegado a ser justificados por la ley. Más vale. Por eso se llama la consolación para los damnificados, para los que hemos sido dañados de alguna manera y somos consolados por Él. Muchos pecados
tienen que ser llamados a cuentas. En 2 Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo. Todos vamos a ser llamados para hacer un ajuste de cuentas. Y al poder entrar al reino o no, eso va a depender de si aceptas a Cristo en tu vida o no. Todos vamos a ser llamados. ¿Por qué te dejo entrar yo a este lugar donde no hay pecado, donde es puro, donde es limpio, si tú vienes con estas cargas? Uno llega al lugar y al tener a Cristo y la justificación en nosotros, podremos entrar. Si no, todos los pecados que hemos cometido y las cosas que hemos hecho en la carne serán llamadas a cuentas en aquel lugar. Y este último punto es muy especial para mí. Yo quiero que, como creyente o si no es creyente, ponga atención en este aspecto. Dice, he aquí, en el versículo 34 dice, Simeón los bendijo y dijo a María su madre, he aquí, este es puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel y para señal que será contradicha. Es puesto para caída y para levantamiento de muchos. Para mí, cuando leí este versículo, la caída y el levantamiento es un instante simultáneo para mí, al mismo momento. En algún aspecto, hermano, hay momentos donde he tenido muchas memorias de las conversaciones que hemos tenido en el pasado. Una de ellas es cuando empezaba a venir yo a la iglesia, que mi esposa, parada en el Espíritu Santo, me dijo un día, me dijo, si no vienes a la iglesia conmigo, esto no va a funcionar. Y yo pensando, yo tenía mis planes con mi novia, que es mi esposa. Dije, después de un mes, unos 2 meses, la saco de la iglesia y ya no tenemos que estar yendo a ese rol todos los domingos, ¿eh? Porque ella quería mucha iglesia, quería miércoles, viernes y domingo. Y para mí era una locura, hermano. Yo no lo entendía. Para mí era una locura venir tanto tiempo a la iglesia. Y no lo entendía. Entonces me maravillaba, como dice anteriormente. Me maravillaba de cuánta iglesia quería venir. En aquellos momentos, cuando yo venía, nosotros tuvimos una conversación y yo decía en mi sabiduría, lo digo entre comillas porque yo pensaba que yo sabía. Y para mí yo estaba en un pedestal en mi mente. Yo estaba alto en un pedestal en lo que yo conocía de supuestamente quién era Dios para mí. Y en aquel momento, no sé si usted se acuerda, pero usted mencionó un versículo que me tumbó de aquel monte donde yo me tenía a mí mismo. Platicábamos y usted me decía mi pastor Nectalí, decía, tú conoces a Jesús, es necesario que tú conozcas a Dios. Y mencionaba lo que es correcto, es necesario conocer a Cristo para que conozcas a Dios y tener la salvación. Yo sé quién es Dios, yo sé quién es. No necesito lo que usted menciona. Sin embargo, mencionó en Santiago 2:19, dice, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Hice un estudio de qué hacían los demonios cuando se encontraban ante Jesús y en todo instante, si ustedes regresan a todos los evangelios, en todo instante, todos los demonios que se enfrentaban a Jesús se arrodillaban ante Él, caían en rodillas y lo glorificaban. Decían, ¿qué quieres tú con nosotros? Nosotros sabemos quién eres tú, el Santo de Dios, glorificándole a Él de rodillas, y yo no lo hacía. O sea, yo creo en demonios, o sea, pienso que creo. ¿Quién soy yo? ¿Qué me creo yo? Si yo creo en demonios y ellos me dan terror. Pero ellos ante Jesús se arrodillan. ¿Quién soy yo? Y eso empezó el derrumbamiento de mi pedestal, de quién era yo. Y empecé a caer en ese momento y a glorificar a Jesús. Desde ese entonces, cuando recuerdo las conversaciones que tenía y cuando usted compartía el evangelio conmigo, esos momentos para mí empezaron a ser claves para que yo desvaneciera en mi forma de pensar y empezara a entrar el deseo de Jesús en mi vida.
el levantamiento y la caída de uno es que Él tiene que reinar en nuestros corazones. Nosotros hacemos un desastre de las cosas. Y todo lo que tenemos y nuestro conocimiento y qué tanto hago y quién soy y qué he hecho en mi pasado, lo que he amontonado en mi vida, lo que hemos visto que se ha desvanecido en esto de la pandemia, eso es temporáneo y se decae, se desvanece en nuestras manos. Cuando uno pone a Él en el pedestal, lo que es seguro, y uno voltea a ver lo que es la cruz, Él es el Rey que tiene que estar en ese altar y nosotros glorificándole a Él, no al revés. Porque si nosotros nos ponemos en el mismo lugar que Él, siempre nos vamos a escoger a nosotros mismos. Si nosotros nos mantenemos en aquel pedestal y estamos parados a un lado de Cristo, no funciona de esa manera. Nosotros tenemos que caer bajo Él y caer a nuestra carne y morir a lo que somos nosotros y que Él sea glorificado y Él nos ayude a levantar de los muertos. Eso es lo necesario para nuestras vidas. Hermano, para concluir en esta tarde, no puedes tú y Dios estar arriba en el mismo lugar. Tienes que dejar que Él more en tu corazón y Él sea el Rey de tu vida. Los dos no pueden tener la misma corona, como dice la canción que estábamos viendo hace unos momentos. La corona que tengo yo es la que tiene Cristo y es el estar alabándole a Él. Esa es la corona que yo puedo tener. Pero no los dos tener una misma corona, porque los dos no podemos ser reyes de nuestras vidas. Él tiene que ser el Rey de nuestras vidas y nosotros de caer en nuestra humanidad. Otro consejo que me dio el hermano es cuando platicábamos y me estaba dando consejos y me estaba compartiendo el evangelio, me decía: fíjate en lo que has hecho de tu vida hasta este momento. Y yo había hecho un desastre de mi vida, un desastre completo. ¿Hasta dónde has llegado? ¿Qué es lo que has logrado? ¿Qué es lo que has dañado? Fíjate qué has hecho hasta ahorita en este momento en tu vida. ¿Qué es lo que tienes? Voltea a ver a tu alrededor. ¿Quién está contigo? ¿Quién no está contigo? Eso es lo que ha hecho tu carne, tu humanidad. ¿Por qué no dejas en este momento que Jesús sea el que lleve tu vida hacia adelante? O que ahora el que tome el control, y verás que no te arrepentirás y que todo saldrá diferente para gloria de Él, porque Él es el que tiene el poder. Hermanos, hacia el principio, el gozo que sentía Simeón. Sé que es fácil perder el gozo, especialmente en los momentos que estamos viviendo ahorita. Cuando perdemos finanzas o no tenemos trabajo o hay demasiado o perdemos familiares a una enfermedad que no conocemos, cosas que están pasando en la política que son extremadamente extrañas. Podemos perder el gozo por lo que nos hacen que nos pongamos en nuestra cara. Sin embargo, si mantenemos la fe en el Señor, si mantenemos la esperanza en Cristo, todas esas cosas salen sobrando, vienen por de menos. El mantener el gozo en saber que Él viene, si tú tienes a Cristo en tu corazón, eso es lo que nos debería de mantener gozosos, llenos de vida, sabiendo que le tenemos a Él y este tiempo es pasajero. Ahora, si tú que estás aquí o que nos ves o nos escuchas en la radio o estás en el internet, si ahora sientes que no puedes caer más lejos, que estás por los suelos y no puedes encontrar gozo, es más, si existe depresión en tu vida, si estás lleno de ansiedad, de incertidumbre, que estás por los suelos y no tienes valor en ti mismo, si no sabes que hay un gozo, que hay alegría al salir de tu casa o en tu misma casa, si no lo ves, si no lo has experimentado, yo te animo que el día de hoy consideres aceptar a Jesús para que veas el gozo que Él puede brindar a ti. Yo te animo que consideres estar en Él, aceptar a Jesús y caminar de su mano. Si has hecho un desastre de tu vida, si la vida que has vivido y lo que tienes a tu alrededor no te brinda gozo,
Es momento, hoy es el día en el que puedes tener ese gozo en ti y saber que de veras existe. Ahora en unos momentos yo compartiré el Evangelio, el plan de salvación, para que tú veas de qué manera puedes tú aceptar la separación de nuestros pecados, de qué es lo que nos separa de Cristo y cómo puedes ser justificado a través de aceptar a Jesús. Sin embargo, nosotros como cristianos tenemos que mantener la vista fija en el Señor para sentir aquel gozo. No importa cuánto tiempo haya pasado. Para Simeón pasaron 400 años y la consolación de Israel había sido predicha en el libro de Isaías 700 años antes de Cristo. Si ellos tuvieron ese gozo y esperaban en la consolación, que nosotros no esperemos 400 años más. Que sea a su tiempo, sin embargo, teniendo la esperanza de que Él vendrá. Tenemos que llevar el Evangelio a aquellas personas que no conocen, que no saben de gozar la vida, de que no saben cómo vivir más allá de aquella pesadumbre quizás en la que han vivido siempre. Es nuestro deber como cristianos demostrar y decirles cómo pueden gozar. Ahora, en este momento yo quiero compartir el Evangelio contigo. Es importante que sepas que hay un camino hacia el Señor. Muchos pueden decir que hay muchos caminos. Sin embargo, hay un camino descrito por la Biblia en el que tú puedes aceptar al Señor y tener el gozo de saber que tienes la esperanza de vida eterna. No importa lo que pase en esta vida, las cosas que has vivido serán juzgadas, serán todas aquellas que te han dañado o que te han ultrajado, que te han llevado a estar en este lugar, todas esas cosas vendrán a cuentas a través del Señor. Y las cosas que tú has hecho de la misma manera. Es que es importante que tengas a Cristo en tu vida. Dios te creó con amor. En el Salmo 139 del 13 al 16 dice: porque tú formaste mis entrañas, me entretejiste en el vientre de mi madre. Yo te doy gracias porque has hecho maravillas. Maravillosas son tus obras y mi alma lo sabe muy bien. No fueron encubiertos de ti mis huesos a pesar de que fui hecho en lo oculto y entretejido en lo profundo de la tierra. Tus ojos vieron mi embrión y en tu libro está escrito todo aquello que a su tiempo fue formado, sin faltar nada de ello. Él te conoce desde antes de que tú nacieras y quiere tener una relación contigo. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. El pecado es lo que nos aparta de Dios. En Isaías 59:2 dice: las iniquidades de ustedes son las que hacen separación entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que su rostro se oculte de ustedes para no escuchar. Por cuanto todos pecaron y son destituidos de la gloria de Dios, dice en Romanos 3:23. Pero Dios te ama. Dios quiere tener una relación contigo y consolar aquella vida y tu alma. En en Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De la misma manera en Romanos 5:8 dice: pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dio su vida para que tú tengas vida eterna. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? Dice en primera de Pedro 3:18 dice: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecadores, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Hoy es el día en que puedes responder. Yo no te puedo salvar. Nadie más de los que estamos aquí te puede salvar. Jesús es el que salva, y clamando a Él es el que donde puedes tener vida eterna. En Romanos 10:9 y 10 dice que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. En Juan 1:12 dice: pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio derecho de ser hechos hijos de Dios. Si en esta tarde
tú deseas aceptar a Cristo, vamos a hacer una oración. Tú tendrás la oportunidad de responder a ese llamado. Hoy tú puedes tener a Cristo en tu corazón y tener ese gozo, salir de aquel lugar oscuro, aquel lugar tenebroso, aquel lugar de daños, de dolores, de pesadumbres. Hoy es el día. Te daré la oportunidad. Yo no te puedo salvar, pero te puedo guiar en una oración que si sientes en tu corazón aceptar a Cristo, esta es la manera y este es el momento. Si gustas orar conmigo, vamos a cerrar nuestros ojos. Señor y Padre bendito, yo acepto que soy un pecador, Señor, y vivo con dolor. Vivo en oscuridad y no siento gozo. Mis pecados o el odio que siento por los pecados que me han hecho no me dejan vivir. No puedo caer más bajo y no sé qué hacer. Te acepto, Señor. Acepto que moriste en la cruz por mí. Que al tercer día tú resucitaste para darnos vida eterna. Te pido, Señor, que tomes control de mi vida y me llenes de gozo en este día. Todo te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Si el día de hoy tú has aceptado a Cristo, le has dado la oportunidad de entrar a tu vida, yo te pido y te imploro que le comentes a alguien, que vayas a alguien y que hables con esa persona. Si tienes más dudas, si tienes más preguntas, no te quedes con eso en ti. Ve a un pastor, ve a alguien que conozca de la palabra y haz las preguntas necesarias para que se aclaren esas cosas. Esto es muy importante. No sabemos el día en que el Señor nos llame a su presencia y tenemos que estar preparados para aquel momento. Él es el que quiere darte la consolación que necesitas para tu alma. Para terminar, yo me acuerdo de mi esposa, que mi esposa tenía a mi bebito, a mi hijo Nehemías, que tiene 5 años hoy. Ahora en estos días está un poquito más grande, pero cuando él estaba bebito y yo lo traía en mis brazos, no sabía qué hacer. Había momentos donde él lloraba y yo no sabía qué es lo que tenía. Y yo como papá, yo sentía que en mis brazos iba a sentir un poquito más seguro, pero lloraba. Lloraba y lloraba hasta en el momento en que yo se lo tenía que regresar a su mamá. En el momento en que yo se lo daba en los brazos de su mamá, mi esposa, ella sabía exactamente qué le dolía, qué tenía y qué hacer para calmar aquellos llantos. Él lo consolaba en aquel momento. Aunque él no pudiera hablar, aunque él no se pudiera comunicar, ella sabía exactamente qué hacer para consolar al bebé. Porque ella tenía una conexión desde antes que él naciera. Ellos tenían una conexión especial. Él existía en el vientre de mi esposa antes de que naciera. De la misma manera, Dios te conoce desde antes de que tú nacieras y Él sabe exactamente qué es lo que necesitas para ser consolado. ¿Qué es lo que necesitas para tu alma? ¿Qué necesitas para tener esa consolación y ese gozo? Te invito el día de hoy que oremos para darle conclusión a este mensaje. Si el gozo que tenemos o que teníamos eran las cosas materiales, hermanos, yo les suplico que consideren las cosas, que nos enfoquemos en el Señor, que nos quiten la libertad, que nos quiten nuestro patriotismo de ser mexicano, ser americano, que nos lo arrebaten, que nos quiten la libertad de poder expresarnos como cristianos en las redes sociales. Que nos pueden quitar cómo nos vestimos o cómo actuamos, la música que escuchamos, si no nos dejan cantar como cristianos, porque al cantar en las iglesias se esparce el virus que está sucediendo. Nos pueden quitar muchas cosas, pero el gozo y el saber que tenemos una consolación de vida eterna no nos lo pueden quitar. Si ustedes tenían la vista en cosas materiales, en cosas de nuestro alrededor, esas cosas se desvanecen. Les ruego que consideren y el día de hoy tengan el gozo como Simeón, llenos del Espíritu Santo, viendo hacia arriba.
para el momento en que Él regrese. Hermanos, vamos a orar de nuevo. Señor y Padre bendito, te doy muchas gracias en esta tarde, Señor. Padre eterno, este mensaje es un mensaje que se nos aplica a todos, especialmente a mí, Señor. Me golpeó en mi ego antes de traerlo aquí, Señor. Porque, Señor, yo confieso que yo a menudo pongo esperanza en cosas materiales, en cosas en las que veo, en las que yo puedo disfrutar. Pero, Padre, vemos a través de esta pandemia que las cosas quizás en las que teníamos esperanza se pueden desvanecer en cualquier momento. Algo en lo inesperado. Señor, pero sabemos, como la hermana Ruth mencionaba al principio, tú no cambias. Eres el mismo ayer, hoy y para siempre, Señor. Señor, te pido que siempre me tengas en mente, me ilumines, Señor, sabiendo que tengo la esperanza en ti. Tener esa esperanza para sentir el gozo siempre, no importa lo que venga hacia mí. Padre, para aquellos que estén dolidos y que no sientan gozo, a pesar de ser cristianos, que tengan depresión, que tengan ansiedad y la incertidumbre se les venga encima, Señor, te pido, Padre, que vayas a ellos y que esta palabra sea palabra de esperanza, sabiendo que a pesar de que sean muchos años de silencio, tú llegas al momento adecuado. Dales gozo, dales vida, Señor. Recuérdales que tú eres el Señor. En Cristo Jesús. Amén.